vamos a hacer una pieza formada por la intersección de un cono y una esfera. Entonces simplemente se da el alzado. Vamos a dar, por ejemplo, como alzado, nos acercamos un poco, pues cogemos una circunferencia que corresponde a una esfera y le quitamos un fragmento, por ejemplo, por aquí. Quitamos un casquete esférico. Entonces vamos a poner el cono, por ejemplo, hasta aquí. Un cono interior. Y ahora vamos a hacer aquí una esfera, por ejemplo, una esfera que sea tangente al contorno de esta. O sea, que venga por aquí. Y que pase, por ejemplo, por el vértice, algo así. Entonces tenemos una esfera y tenemos un cono y se pide calcular la intersección y las vistas de esa pieza. Entonces tenemos la pieza, pues sería simplemente la esfera, que se le ha quitado un trozo de la parte superior. Entonces este trozo al quitarlo nos queda esta línea continua. Y ahora tenemos un cono que entra y ahí dentro una esfera. Entonces lógicamente la esfera va a cortar en este punto, va a ser un punto donde entra el hueco esférico, que tendrá una forma un poco parecida, así, una forma avellanada. O sea, la esfera que nos deja ver ahí, la esfera es tangente por detrás a esta otra esfera, y al mismo tiempo tenemos el cono que va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Entonces la forma avellanada entra hasta dentro, y esto viene por aquí hasta ahí. Bueno, pues esa sería la figura. Creo que estaba saliendo fuera. Bueno, simplemente decíamos la esfera que intercepta el cono ahí con una curva que corresponde al agujero. Bueno, pues según eso, ahora nos acercamos un poco, proyectamos, vamos a dibujar las líneas, al final las dibujamos, las líneas, proyectamos estos puntos, hacemos el contorno de la esfera, que es otra circunferencia. Proyectamos la circunferencia superior de haber quitado el casquete esférico. Ahora tenemos un cono que llega ahí, está centrado en la esfera, y tenemos también una esfera que pasa por ahí y va a pasar por este punto. Vamos a dibujarla completa, ya que Enriquez el hueco esférico tiene que permanecer. Entonces, como sabemos, la intersección de un cono, lo vamos a dibujar aquí, de un cono con una esfera, pues se puede calcular simplemente haciendo distintas secciones planas de ambas figuras. Entonces un plano que corte ambas lo corta aquí según una circunferencia y aquí según otra, provocando aquí un punto de intersección y otro. Entonces esos son dos puntos que eso me va a ir determinando al final la curva de entrada de la esfera en el cono, que podría quedar una forma así. Bueno, una vez que tenemos esto, que el cono tendría que venir por aquí. Entonces simplemente dibujamos un plano de corte, vamos a hacer uno. Entonces resulta que este plano de corte corta según esta circunferencia, cuyo diámetro es este, lo dibujamos. Lo mismo corta la esfera según una circunferencia cuyo diámetro es este. Por tanto, este punto y este son de intersección. Y esta es la curva que va a venir por aquí, va a caer hasta aquí abajo y va a venir exactamente hasta este punto que proyectamos y que quedará sobre este diámetro aquí. O sea que ese es el hueco visto desde arriba. Entonces nos queda el hueco y nos queda aquí la intersección, lo mismo. Este punto lo subimos y vemos que cae pues aquí. Haciendo lo mismo con otros planos, pues veríamos aquí que la intersección haría esto así, desde este punto hasta esto. Bueno, entonces ya sabemos cómo es la figura, ya la tenemos completa. Entonces simplemente dibujamos lo que se vería esto en línea continua, el trozo de esfera. Luego tendríamos el cono y llegaría hasta aquí. A partir de aquí ya empieza la curva ladeada de intersección y luego la curva del contorno de la esfera que era tangente.
Bueno, eso sería realmente lo que existe. Lo mismo aquí, tenemos la curva continua, tenemos la curva de intersección, el punto este correspondía aquí a este, eso se ve en el contorno porque es un plano meridiano de la esfera, y luego aquí el contorno discontinuo de la esfera tangente a la esfera mayor. Bueno, por último, si quisiéramos proyectar una nueva vista, hacemos una línea de intersección entre los dos planos, proyectamos este punto, proyectamos este, y tenemos ahí pues lo mismo, una circunferencia correspondiente a la proyección de la esfera con el mismo contorno que esto, o sea que viene por aquí y llega hasta aquí abajo. Entonces ya, como el contorno va a ser continuo, ya lo podemos dibujar, el trozo de circunferencia. Y teníamos que el extremo este correspondía al centro, viene a parar aquí. La pendiente de estas líneas era la misma. Y ahora proyectamos este punto que hay aquí, debe caer sobre el plano meridiano, aquí. Entonces es una curva que viene por aquí, es tangente a la circunferencia del contorno de la esfera. Entonces ya dibujamos la esfera, que tiene que ser de igual grosor que este. Y el extremo es esto, o sea que en realidad la esfera sería algo más alta. O sea, este punto baja un poco de la esfera, o sea que en realidad la esfera vendría por aquí. O sea, sería idéntica a esta de tamaño. Y luego la curva, que queda un poco más abajo, que por supuesto va a entrar hasta este punto, que decíamos que tenía forma avellanada. Bueno, pues esa sería la solución, o sea que el punto este más alto lo proyectamos aquí. Tenemos la forma ya avellanada y el contorno interior de la esfera, y por último, saliendo de aquí, el contorno del cono. Bueno, está ya completa la figura. Bueno, pues esa sería la figura. Vamos a hacer por último un cambio de plano para ver una nueva proyección de la figura. Si por ejemplo quiero que el plano de proyección siga esta dirección, imagino la esfera con el trozo que le falta, entonces hago una línea de tierra ortogonal a esta dirección, o sea, la generatriz del cono, proyecto aquí la esfera, entonces tengo la esfera, vamos a mantener esta esfera, está exactamente aquí, pero ahora la imagino al revés, o sea que en realidad queda aquí y queda a esta altura. Bueno, pues esta altura a la que está aquí, que es en realidad esta de aquí, ya que esto viene a parar aquí vertical, la proyecto aquí, y es esta de aquí. Tengo entonces las dos líneas correspondientes al nuevo plano, y ahora dibujo pues la esfera que viene hasta aquí, y que aquí hay una elipse que es tangente al contorno ahí de la esfera. Bueno, tenemos entonces la forma elíptica, el vértice del cono coincide con el punto del eje, del semieje menor de la elipse, y por último tenemos la esfera proyectada aquí, que nos cae un poco más hacia adentro y que llega exactamente hasta aquí. Por supuesto, centrada aquí, punto medio, y cogemos aquí la esfera, y ahora nos falta simplemente la intersección. Entonces podríamos coger la anchura esta, que calculamos aquí, esta anchura, y la ponemos aquí. Exactamente era por aquí, por esta dirección. Cogemos esta anchura y ahí tenemos ya la forma avellanada. Bueno, pues esa sería la nueva vista. Vamos a ver con qué líneas nos quedamos. Nos acercamos un poco. Entonces, visto desde arriba, es continua la curva de intersección de la esfera. Luego, la esfera nos queda toda discontinua, del mismo tamaño siempre en las tres vistas. Luego nos queda la curva elíptica, perfectamente tangente a la curva avellanada, y luego nos queda la curva de circunferencia. Bueno, pues esa sería la solución a este ejercicio.